Hola compañeros, compañeras, doctora Miriam y doctor Roberto. Mi nombre es Limones Quiñones Eviadlay Estrella y el día de hoy les voy a hablar sobre el protozoario Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis va a pertenecer al reino protista, al subreino protozoa, al filo Somastigina, a la clase Parabasalia, a la orden Trichomonadida, a la familia Trichomonadidae, al género Trichomonas y a la especie Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis va a ser un protozoario flagelado, también llamado mastigóforo. Esto debido a la presencia de flagelos que le dan la capacidad de movimiento. Va a ser un protozoario anaerobio facultativo. Esto quiere decir que va a poder sobrevivir en ambientes que tengan oxígeno o que carezcan de oxígeno. En su ciclo de vida solamente va a tener fase de trofozoito, es decir, que va a carecer de quistes. Por ende, la partícula infecciosa va a ser el trofozoito y la partícula que nos va a generar las lesiones también va a ser este mismo, el trofozoito. Existen alrededor de 100 especies de tricomonas. Sin embargo, en los seres humanos solamente existen tres, las cuales van a ser Trichomonas vaginalis, que vive en el epitelio urogenital, Trichomonas tenax, que vive en la mucosa oral, y Trichomonas hominis, que vive en el intestino. De estas tres especies de tricomonas, de igual forma la más grande va a ser Trichomonas vaginalis. Dentro de su morfología vamos a tener que Trichomonas vaginalis va a ser un protozoario pleomórfico. Quiere decir que tiene la capacidad de poder cambiar de forma. Cuando se encuentre en las secreciones va a tener una forma oval o piriforme. Pero cuando se encuentre adherido a la superficie del epitelio urogenital va a tener una forma ameboide. Esto con el objetivo de poder tener una mayor superficie de contacto para su infección. Trichomonas vaginalis va a tener un diámetro de 7 micras y un rango de longitud de 10 a 20 micrómetros, debido a que es muy variable, por lo cual puede ser un poco más grande. Va a ser especialmente resistente al medio ambiente en zonas húmedas, por lo cual sobrevive en el epitelio urogenital. Sin embargo, si se seca es posible que llegue a morir, debido a que lo único que lo protege va a ser una membrana. Se me hizo interesante poder asemejar la forma de Trichomonas vaginalis con el personaje de Mike Wazowski, la cual es una forma interesante y divertida de poder recordar la constitución de este protozoo. Centrándonos un poco más en su composición, vamos a poder estudiar diversas estructuras, empezando por sus flagelos. Vamos a tener 4 flagelos anteriores que se van a encontrar de manera libre y un quinto flagelo que se localiza posteriormente, el cual va a estar unido a la membrana ondulante de este protozoario, por lo cual no va a tener un extremo libre. Y como ya he mencionado anteriormente, el flagelo o los flagelos van a ser los que le van a dar la capacidad de movimiento a Trichomonas vaginalis. Continuando, vamos a tener al axostilo, el cual va a ser una estructura delgada formada por microtúbulos que va a atravesar de manera longitudinal el cuerpo del protozoario y básicamente le va a dar soporte a los 4 flagelos anteriores. La pelta va a ser la continuación del axostilo en la parte anterior, la cual va a recubrir a los flagelos anteriores en el axostilo. Y también tenemos al blefaroplasto, que va a ser la región especializada que se utiliza para la formación de estos cilios o de estos flagelos. Siguiendo con su estructura, vamos a tener una membrana ondulante que va a recorrer 2/3 partes del cuerpo del trofozoito. Igualmente tendremos un núcleo que está situado en la parte anterior del cuerpo, el cual va a ser ovalado con gránulos de cromatina que van a estar ordenados en forma de flor. Y este núcleo también va a contener 5 cromosomas. Después tenemos a la costa, que va a ser una estructura delgada, la cual va a estar opuesta al axostilo, por lo que básicamente le va a dar soporte a la membrana ondulante. El citostoma, que va a ser como la boca rudimentaria de este protozoario, la cual le va a permitir obtener los nutrientes necesarios para su alimentación. A continuación, vamos a tener que en el citoplasma va a presentar numerosas vacuolas y gránulos de glucógeno. Y por último, va a tener grandes hidrogenosomas, los cuales van a convertir piruvato en hidrógeno en condiciones anaeróbicas, por lo cual van a producir grandes cantidades de gases. Dentro de sus factores de patogenicidad principales vamos a encontrar a las proteasas y a las adhesinas, las cuales de manera general nos van a dar procesos de citotoxicidad, hemólisis, evasión de la respuesta inmune, procesos de citoadherencia, degradación de inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. Dentro de las proteasas, las más importantes van a ser la 65 y la 30.
Dentro de las adhesinas vamos a tener a las 65, 51, 33 y 23. La proteasa 65 se va a encargar de darle citotoxicidad del parásito hacia la célula epitelial y se va a localizar en la superficie del parásito. La proteasa de cisteína 30 va a hacer posible el proceso de adhesión del parásito a la célula del epitelio y se va a encargar de degradar proteínas celulares como fibronectina, colágeno 4 y hemoglobina. Las adhesinas 65, 51 y 33 en general van a actuar como ligandos para dar un mejor sostén y soporte al parásito sobre la célula hospedera, por lo cual se van a unir especialmente a la minina y fibronectina, mientras que adhesina 23 se va a concentrar en la parte opuesta de la membrana ondulante para comenzar su síntesis en el momento en que el parásito entre en contacto con el epitelio urogenital. Primeramente vamos a tener el abatimiento del lactobacillus y en consecuencia del pH vaginal, debido a que va a necesitar de un pH de 5.5 para su óptimo desarrollo y generalmente el pH de la vagina es de 4.5, por lo que necesita este abatimiento del lactobacillus para poder crear un medio necesario para su supervivencia. Y debido a que la zona urogenital va a ser donde vivirá, se va a alimentar por medio de fagocitosis de bacterias, de virus, descamaciones celulares, eritrocitos y leucocitos para obtener sus nutrientes. Y en este proceso también podemos ver cómo se va adhiriendo al epitelio urogenital. Como ya les mencionaba anteriormente, tiene que cambiar su forma oval o piriforme a una forma ameboide, que es la que se muestra en la imagen C, en la que se va a extender y va a formar pequeñas prolongaciones para crear una mejor adherencia y proliferación en el epitelio. Siguiendo, vamos a tener conglomerados de parásitos en el epitelio vaginal, los cuales van a crear una descamación celular y formación de úlceras con microhemorragias, por lo que nos van a formar el cervix con aspecto de fresa, el cual les voy a mostrar en la imagen siguiente. Sin embargo, en estas imágenes podemos ver cómo es que ya hay muchos parásitos En una sola zona del epitelio urogenital. a tener una infiltración submucosa por leucocitos, los cuales nos van a formar, como ya decíamos, el cervix en aspecto de fresa, el cual se va a asemejar a la apariencia de una fresa porque van a empezar a aparecer diversos puntitos de color rojo por la presencia de las microhemorragias. Después vamos a tener la presencia de una secreción anormal muy abundante que también se puede notar en la imagen que está en esta presentación. Y ya por último vamos a tener una disbiosis de la microbiota vaginal. Esto quiere decir que la microbiota se va a diferenciar, por lo que va a existir una microbiota que va a ser más predominante. En este caso, la que tenga bacterias patobiontas. ¿Cuál va a ser la función de estas bacterias patobiontas? Pues va a ser potenciar los factores de virulencia de los parásitos de Trichomonas vaginalis, por lo cual va a favorecer la adición del parásito al epitelio y asimismo la apoptosis del epitelio. Su ciclo de vida va a ser monoxémico y directo, lo que significa que solo involucra un único huésped para completarse, en este caso el huésped humano, sin la necesidad de un huésped intermediario. Así que su ciclo de vida va a ser relativamente sencillo. Es decir, una vez que se dio el contacto con la zona urogenital, Trichomonas vaginalis va a cambiar su forma piriforme a una forma ameboide, donde va a tener prolongaciones que aumenten el contacto con la superficie. Una vez que se dio este contacto con la superficie, va a empezar a existir una fusión de membranas entre las células de la vagina con las células del protozo. Entonces, el trofozoito va a comenzar a dividirse por fisión binaria longitudinal, donde se va a dar una reproducción muy rápida en poco tiempo. Como ya sabemos, Trichomonas vaginalis no va a formar quistes, por ende necesita de un contacto estrecho para su infección. Entonces, se va a transmitir por medio de contacto sexual sin protección o el contacto con las secreciones. Esta va a ser su forma de transmisión principal. Sin embargo, también sabemos que Trichomonas vaginalis puede transmitirse de forma vertical durante el parto por las secreciones de la madre, lo que nos puede causar complicaciones, que más adelante explicaré. Y también una vía que está en controversia son los fomites, porque se sabe que Trichomonas vaginalis puede durar en zonas húmedas hasta 24 horas. Su incubación va a ser alrededor de 5 a 30 días. Dentro de su cuadro clínico sabemos que Trichomonas vaginalis es la causante de la tricomoniasis. Sin embargo, también es la causa principal de infecciones de transmisión sexual no víricas, es decir, que puede causar vaginitis, vulvovaginitis, cervicitis, uretritis, prostatitis y epididimitis. Las mujeres en su mayoría van a ser sintomáticas, de un 50 a un 75%. Sin embargo, de un 25 a un 50% van a ser asintomáticas, por lo que las proporciones pueden estar equilibradas. Dentro de su cuadro clínico vamos a encontrar dolor al orinar, que se conoce como disuria, flujo vaginal espumoso y purulento, conocido como leucorrea, el cual puede ser de color amarillo, verde o gris, prurito vaginal intenso,
dolor durante las relaciones, ardor y lesiones edematosas con hemorragias puntiformes que van a ser conocidas como el cuello de fresa, que ya se los mencionaba anteriormente, pero que en estas imágenes se explica de una mejor manera. Como se puede ver, en la vagina encontramos puntitos de color rojo más intenso, los cuales son hemorragias puntiformes, y por esto dan un aspecto de fresa. Los hombres en su mayoría van a ser asintomáticos en un 90% y en un 10% van a ser sintomáticos. Y los hombres también se pueden considerar como el principal portador. Dentro de su cuadro clínico vamos a tener dolor al orinar, que se conoce como disuria, secreciones purulentas y dolor durante las relaciones. Dentro de las complicaciones vamos a encontrar los desenlaces perinatales, los cuales pueden ser parto prematuro, bajo peso al nacer, ruptura prematura del saco amniótico, infección perinatal de tricomonas vaginalis, las cuales nos pueden causar infecciones vaginales o infecciones respiratorias. Tricomonas vaginalis también se va a considerar una de las principales complicaciones para transmitir VIH, ya que aumenta el riesgo en 1.5 veces más de lo normal, debido a que causa lesiones en los tejidos, los cuales dan inflamación como respuesta, a lo que tenemos aumento de las células inmunes y una mayor carga viral. También aumenta el riesgo de contraer otras infecciones de transmisión sexual, las cuales pueden ser clamidia trachomatis, Neisseria gonorrea o VPH. Dentro de las técnicas de diagnóstico vamos a encontrar al exudado vaginal, en el que se va a tomar una muestra de las secreciones vaginales, y es recomendable que se pase por un medio de tinción para poder apreciar muy bien sus estructuras bajo el microscopio. Principalmente se va a utilizar la hematoxilina férrica o tricómico de Gomori, que van a teñir a tricomonas vaginales de un azul oscuro o púrpura, como se puede apreciar en las imágenes. Asimismo, también se pueden hacer medios de cultivo. Principalmente se utilizan Diamond, Richosel y Hollander, que van a obtener un crecimiento dentro de un rango de 2 a 7 días. Esta prueba es muy sensible, pero también requiere mucho tiempo, por lo que se considera como una limitación. También vamos a tener las muestras de orina. En estas muestras, Trichomonas vaginalis puede permanecer hasta 24 horas, por lo que el aislamiento se va a dar después de centrifugar la muestra. Lo que caracteriza a esta técnica de diagnóstico es que es muy rápida debido a que se puede observar el movimiento característico de Trichomonas vaginalis bajo el microscopio, que es el video que les estoy reproduciendo. Su tratamiento va a consistir principalmente en antiparasitarios, donde vamos a tener altinidazol, que se puede dar por vía oral 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días, o por vía vaginal 300 miligramos al día durante 3 días. También vamos a tener al nimorazol, que se dan 20 miligramos sobre kilogramos al día durante 5 días, o metronidazol, que se dan 250 miligramos cada 8 horas durante 7 días, o 2 gramos en una sola dosis. Su mecanismo de acción va a ser cuando el fármaco ingrese al interior de la célula. Una vez en el interior de la célula se va a dar un metabolismo intracelular, donde habrá una captación de electrones y un gradiente de concentración. Básicamente, muchos electrones se van a adherir al grupo nitro. Después de esto va a haber un transporte intracelular del fármaco, en donde por medio de una reducción vamos a obtener metabolitos activos o radicales libres. La reducción básicamente va a hacer que estos pasen de ser poco reactivos a ser muy reactivos. Una vez que son muy reactivos, van a tener efectos sobre la molécula de ADN de este protozo. Sus efectos van a ser hipercromaticidad, disminución de la viscosidad, disminución del peso molecular, aumento de las hebras simples del ADN y la inhibición del ADN-asa. Todo esto en conjunto nos va a llevar a un efecto parasiticida o la muerte del parásito. Dentro de su prevención vamos a tener principalmente utilizar los métodos de protección durante las relaciones sexuales, ya que como sabemos, Trichomonas vaginalis se va a transmitir principalmente durante este contacto estrecho. Al igual que los chequeos médicos regulares. De igual forma tenemos la atención médica adecuada, una educación adecuada y la limitación en el número de parejas sexuales. En su epidemiología vamos a tener que es la causante de infecciones de transmisión sexual no vírica más común. En 2020 se produjeron 156 millones de nuevos casos de infección por Trichomonas vaginalis entre personas de 15 a 49 años de edad en todo el mundo. En México se reportan cerca de 100,000 casos anualmente, en donde un 85% de los casos son asintomáticos. Sin embargo, con un buen tratamiento y diagnóstico se disminuirían las consecuencias provocadas por Trichomonas vaginalis. Asimismo, se podrían reducir hasta en un 20% los casos de SIDA. Un caso reciente de transmisión familiar no sexual de tricomonas. Una mujer de color de 26 años se presentó para seguimiento de una infección del tracto urinario. En la consulta, la paciente negó haber tenido actividad sexual durante 10 años. Se mostraba sintomática. Se realizó una preparación húmeda, la cual mostró infección por tricomonas vaginalis.
En la revisión de la historia clínica se encontraron múltiples antecedentes de una infección por Trichomonas vaginalis. Su abuela acudió a la clínica y se sometió a una preparación húmeda, la cual mostró infección por Trichomonas vaginalis. Igualmente se mostraba asintomática. Su última relación sexual fue hace 3 años con su difunto esposo. Negaron haber compartido productos de aseo personal. Sin embargo, su nieta confesó haber utilizado algunas veces el jabón en barra de su abuela. Ambas se sometieron a tratamiento con metronidazol. La repetición de la prueba de PCR 4 semanas después arrojó resultados negativos. En nuestro caso, una posible transmisión de abuela a nieta se produjo a través del raro intercambio de paños de baño, esponjas o jabón de baño. Un estudio publicado mostró la viabilidad de la mayoría de los aislados de tricomonas en material no absorbente y casi la mitad de los aislados en material absorbente. A las 4 horas, con un aislado que mostró viabilidad hasta 24 horas en material no absorbente. Al volver a realizar la prueba de PCR después del tratamiento, la abuela dio negativo para tricomonas. La paciente, sin embargo, regresó 3 semanas después y volvió a arrojar resultados positivos. En ese momento se administró una dosis más alta de metronidazol. Durante 7 días, la repetición de la prueba de curación posterior con la prueba de PCR de ADN de tricomonas fue negativa. Por lo tanto, después de haber leído y analizado el caso clínico, podemos decir que el diagnóstico final es una infección por Trichomonas vaginalis con transmisión de tipo no sexual. Yo puedo decir que esta infección por Trichomonas vaginalis muestra ser un problema de salud en el mundo, debido a las altas tasas de casos registrados. Sin embargo, al ser una infección que en su mayoría no causa síntomas, realmente no se sabe el número verdadero de los casos por infección, ya que nuestra sociedad no se acostumbra a tener chequeos regulares si no se tienen molestias, mucho menos chequeos de las zonas genitales, tanto para hombres como para mujeres. De igual forma, al ser un protozo que se transmite principalmente por contacto sexual o por la manipulación de secreciones, se tiene poco cuidado con otras formas de transmisión, por lo que es de gran importancia implementar nuevas estrategias de prevención y curación para esta infección. Muchas gracias por su atención.